Saludos con todas las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo para todos mis hermanos, la iglesia de nuestro Salvador. Hoy los saludo en este miércoles 27 de septiembre del año 2023, dándole al Señor la gloria por la oportunidad que nos da en esta tarde de predicar su bendita palabra. Saludos para mis hermanos en otros países, en todos los lugares donde han de escuchar esta palabra, al igual que aquí en nuestro territorio colombiano. Hoy nuevamente tengo la oportunidad de presentar a ustedes el saludo de mi madre, que siempre está con nosotros acá en los estudios y siempre haciendo parte de esta obra y de esta predicación. Vamos a escucharla a continuación. Muy buenas tardes, querida iglesia, familia, amigos, personas conocidas que a través de este medio en el transcurso de esta semana tengan la oportunidad y la bendición de escuchar este mensaje. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, les insto para que cada uno de nosotros atesoremos esta palabra y la compartamos con las demás personas. Que el Señor nos continúe bendiciendo y muy buena tarde para cada uno de ustedes. Yo quiero dar la honra y la alabanza a nuestro Dios porque somos la iglesia del Señor. Y en la iglesia del Señor todos los miembros podemos participar y compartir nuestro amor sagrado y nuestro amor sencillo. Yo quiero invitarle a ustedes, mis hermanos, que están hoy conmigo para continuar nuestro estudio del Santo Evangelio según San Mateo. Hoy estamos en el capítulo 24, versículos 3 al versículo 9. Por favor, donde usted esté, tome su Biblia y lea conmigo. Yo lo voy a hacer desde la versión Reina Valera y dice: señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Amén. Quiero que nos encomendemos en las benditas manos de nuestro Señor Jesucristo y le pedimos que Él mismo sea el que nos enseñe, el que nos guíe para comprender esta bendita palabra. Y como lo dijera el apóstol Pablo, que Él nos dé espíritu de sabiduría y revelación para el conocimiento de su Hijo Jesucristo. Para hoy, mis hermanos, ustedes que están siguiendo esta serie de estudios, estamos en la lección número 123. El título del sermón para este día es Señales antes del fin. Y yo voy a hacerles una pregunta. Si el Señor Jesucristo como Mesías nos hiciera una advertencia, ¿con seriedad la creeríamos y la aceptaríamos? Si eso es así, ese sería el comportamiento de un discípulo verdadero. El discípulo verdadero cree lo que dice la palabra y lo que el Señor Jesucristo habló y lo cumple. Creer a las palabras del Mesías, y estas son muy especiales, sobre todo para los discípulos que estén vivos en ese momento. Estoy hablando específicamente de estos tiempos finales, cuando estamos a las puertas del rapto de la iglesia. Y si nosotros hemos de estar vivos para ese momento, estas palabras son supremamente importantes para nosotros. El versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. El Señor, como lo dice aquí el pasaje, está en el monte de los olivos.
y los discípulos se le acercaron para hacerle una pregunta. La colina del Monte de los Olivos queda opuesta al templo, siguiendo al torrente de Cedrón hacia el oriente. En la base de esta montaña se encuentra Getsemaní, es decir, comenzando. Getsemaní quiere decir lagar de aceite. Sabemos lo importante que es este lugar en la Escritura. Este fue un lugar frecuente de reunión para el Señor Jesús y para sus discípulos. En esta ocasión los discípulos vinieron en privado y los discípulos le hacen 3 preguntas al Señor. Y estas 3 preguntas son supremamente importantísimas y que nosotros leamos el texto con cuidado porque de ellas va a depender la comprensión y el entendimiento que tengamos de todo el capítulo 24. La primera pregunta: ¿cuándo sucederán estas cosas? Recordemos que el Señor les había dicho acerca del templo que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. Y los discípulos están preguntando específicamente, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo será que el templo va a ser así derribado que no quede piedra sobre piedra? Lo segundo, ¿cuál es la señal de tu venida? Aquí vamos a entender la palabra venida para no confundirnos con los términos. Solemos nosotros, la iglesia cristiana tradicional evangélica, confundirnos con estos 2 términos y confundimos rapto con segunda venida, y son 2 cosas totalmente diferentes. La primera es el rapto de la iglesia y la segunda es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ellos le están diciendo cuál es la señal de tu venida, se están refiriendo precisamente al rapto. Esto viene del griego que quiere decir parusia y traduce llegada o presencia. Para nosotros comprender esto un poco más, tenemos que ir a Tito, capítulo 2, versículo 13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo lo llama la esperanza bienaventurada, refiriéndose al rapto de la iglesia. Recordemos que la palabra bienaventurado es una palabra que específicamente traduce bendito. Entonces podríamos decir que esta es la esperanza bendita que nosotros, la iglesia, tenemos. Es la esperanza bendita para todos los creyentes y es el equivalente al rapto o arrebatamiento o el levantamiento de la iglesia. Y esto será antes de que la ira de Dios comience y que la ira de Dios sea desatada, y la vamos a estar estudiando a lo largo de este capítulo 24. El versículo 3, ¿y cuándo será el fin de este siglo? Recordemos que tenemos que mirar cuál es el equivalente de lo que dicen las traducciones originalmente. Aquí para siglo la palabra que correspondería exactamente sería era. Los discípulos estarían preguntando cuál será el final de esta era y llevar las cosas a su conclusión. Esto no es una referencia al fin del mundo. Tenemos que darnos cuenta y ser muy cuidadoso a cuál era se referían los discípulos. No se referían al fin de ese siglo primero, porque entonces todas las cosas hubieran terminado en el siglo primero. Ellos cuando dicen cuál será el señal de tu venida de estas cosas y del fin del siglo, entonces está hablando de siglo, una era específica. Y vamos a darnos cuenta a cuál era se refiere. El versículo 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Que nadie os engañe, mirad está enfatizado y es como un llamado al cuidado. Es como si el Señor dijera, tengan cuidado y estén alertas y sean muy cuidadosos. Esto está en forma de mandamiento, no es una sugerencia, es un mandamiento. Solo se puede discernir cuándo serán estas cosas si se conocen las profecías.
Por ello nosotros, los cristianos, los discípulos verdaderos, tenemos que tener un comportamiento de estudio sigiloso y un seguimiento de las escrituras para saber con exactitud cuándo serán todas estas cosas. El versículo dice que nadie os engañe. El Señor nos dice cuáles serán esas cosas. Y el Señor también usa el mismo término usado en Getsemaní, que es mirad y velad. Cuando el Señor nos está llamando al cuidado, nos está diciendo, velen, así como le dijo a los discípulos allá en el Getsemaní, que velaran y vigilaran. Pero ellos, los discípulos, no lo hicieron en una forma correcta de velar y vigilar, sino que se durmieron. El versículo 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre. Entonces en los últimos días habrá mucho engaño, porque muchos vendrán en mi nombre y hablarán con engaño, es decir, aquellos falsos profetas y maestros que engañarán con falsas enseñanzas. Estamos en el tiempo del engaño muy marcado en estos tiempos en la iglesia y del cristianismo, donde sabemos que hay cantidad de falsos maestros en grupos llamados iglesias, con unos discípulos que no cumplen las condiciones de la escritura para ser discípulos y todos llevados en el engaño. Yo los invito a examinar la palabra del Señor en segunda a Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 6. Por el tiempo no lo alcanzo a leer todo, pero leo el primer versículo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestra manera de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pablo habla que para el rapto de la iglesia primero tiene que haber la apostasía, y la apostasía es apartarse de la verdad, de lo bueno y correcto hacia lo que sea falso. Hemos entrado en un tiempo de apostasía donde la palabra de Dios es negociada, donde la palabra de Dios es falseada, y muchos que han tenido al menos algo del conocimiento de la palabra del Señor lo están permitiendo y lo están negociando y están falsificando la palabra, y se está llevando un evangelio que es totalmente incorrecto y una forma de predicar que no es, y una iglesia que no es la iglesia del Señor Jesucristo, solamente a conveniencia de los intereses de los hombres. Entonces, esto es algo completamente falso. El versículo 6 nos dice el Señor las señales que seguirán: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Esto está plural, guerras en plural. Estamos ya viendo eso en su alta magnitud. Creo que estamos viendo los indicios, pero no en una alta magnitud. Todas las señales se manifestarán a la vez, guerras y rumores de guerras. Pero el Señor nos llama al cuidado de no temer. Las guerras seguirán una tras la otra, pero aún no es el fin. Tenemos que recordar nuevamente las preguntas del versículo 3. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Y el Señor está diciendo en este versículo 6, es necesario que todo esto acontezca, es decir, las guerras, los terremotos, las hambres, las pestes. Es absolutamente necesario que sucedan todas estas cosas antes de que sea el rapto de la iglesia. Ya las estamos viendo, pero no en su totalidad. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Nación en el griego tiene una raíz y es etnos. Esto quiere decir que diferentes grupos étnicos se levantarán, como está ocurriendo ya con el fenómeno de la migración en todo el mundo. Estamos viendo las guerras étnicas que se están formando. Reino contra reino. Esto quiere decir que un país, reino quiere decir país. Esto es un país yendo a la guerra contra otro país. Y habrá pestes, epidemias, hambrunas, año tras año, y terremotos. Todo esto está en plural. Y esto tiene que pasar a la vez, pero aún no está pasando en su magnitud. Creo, mis hermanos, que tenemos que darnos cuenta de las cosas que están ocurriendo.
y seguir preparados porque esto será hasta ahora el principio de los dolores de parto. Oramos al Señor. Padre Dios, permítenos estar, Señor, atentos, alertas y pendientes a todos estos acontecimientos, Señor, porque la hora del rapto se acerca. Amén. Muchísimas gracias.